realmente brillante, una carrera que lo llevó a los más importantes escenarios de todo el mundo, sino también de su lucha contra fenómenos que en Venezuela quizás tenemos soterrados, quizás no son tan visibles como en otras partes, pero que sin duda existen, y estoy hablando concretamente de la lacra del racismo, por ejemplo. Henry tuvo que superar episodios de racismo para llegar a ser quien fue. Henry tuvo que superar episodios de discriminación. Por cierto, lo hizo con la más poderosa de las armas, que era el arma de la sonrisa, el arma de la buena voluntad, el arma del amor. Lamentar, por supuesto, la muerte de Henry, víctima de ese malvado virus llamado COVID-19, y lamentar también la partida física, no es menos, la partida física de un gran amigo de esta casa, no tan connotada esta muerte, pero es la muerte de un hombre íntegro, un hombre que en todas sus declaraciones, en todas sus acciones, resumaba, mostraba, dejaba evidente su amor por Venezuela y su angustia por lo que pasaba en Venezuela en el área de su competencia, en el área de su especialidad. Y entonces estoy hablando ahora de Freddy Ceballos, presidente del Colegio de Farmacéutas de Venezuela. Freddy también en los últimos días le habían hecho un GoFundMe para tratar de mejorar su salud. Y lamentablemente, pues ayer perdió también la partida contra el coronavirus. Lamentar estas dos muertes, lamentar las ya cientos de muertes registradas oficialmente por el régimen de Nicolás Maduro, miles de muertes seguramente cuando algún día se haga el arqueo de estos años de despropósito, y no estoy hablando solo del enorme despropósito que es la pandemia del coronavirus, sino de ese otro despropósito que se llama Revolución Bolivariana, a la que hace años ya se le pasó el punto de cocción y hace años se ha convertido pues en una caricatura nefasta de todo lo que es un régimen autoritario en Venezuela, de todo lo que es un régimen autoritario. El día que se haga una tipificación de regímenes autoritarios, en cualquier tipificación de regímenes autoritarios que se haga, pues Venezuela quedará, por una parte, como un régimen autoritario típico y por la otra como una inmensa caricatura, pues una inmensa farsa, decía Marx, que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Bueno, ya estamos. Ya la etapa tragedia de la Revolución Bolivariana pasó, y aunque esto es una gigantesca tragedia, también es una gigantesca farsa. Pero bueno, dicho esto, empiezo con los titulares, porque justamente los dos titulares que tengo hoy para abrir, el primero de ellos es que nos lo cuenta el Nacional, pero por supuesto está en todos los medios. El pionero del rock venezolano Henry Stephen falleció por COVID-19, comenzó versionando a los Beatles en su natal región zuliana, pasó por el programa de Renio Tolina y De Allí al Mundo, auspiciado por el éxito de Limón Limonero, la canción que le da nombre a su segundo LP y que inmortalizó su presencia en la historia musical de Venezuela. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Bueno, todos la podemos cantar. Mi limón, mi limonero. Yo creo que no hay un venezolano que no pueda cantar esta pequeña estrofa del rock and roll que popularizó el rock and roll en Venezuela. Así comienza una canción que aún se mantiene, dice el Nacional, apropiadamente en el imaginario venezolano. Lanzada en 1968, llevó al cantante zuliano Henry Stephen a recorrer escenarios internacionales y tiene un icónico apartado en su carrera como solista. El intérprete de Limón Limonero falleció este lunes en Caracas por complicaciones asociadas al COVID-19, enfermedad respiratoria calificada como pandemia de la que se han contagiado más de 160.000 personas en Venezuela y han fallecido al menos 1.662, según las cifras oficiales. Yo la verdad tuve el gusto de entrevistar a Henry incluso
hace cosa de año y medio, a finales de noviembre de 2019, llegó a Caraota junto con Trino Mora e Ivo, una entrevista que fue un vacilón, la pusimos ahí otra vez en el portal si ustedes la quieren ver, porque en aquel momento se daba por muerto a Trino y como siempre que lo veía, todas las veces que lo vi, que fueron 3 o 4 veces en la vida, siempre me impresionaba la entereza física de un hombre que ya en ese momento, que era Henry, ya estaba cerca de cumplir 80 años, murió a los 79 años, a puntito de cumplir 80 años. Bueno, eso que Dios le reserva a las personas de raza negra, ¿no? Que es un porte físico como bien importante, bueno, eso lo tenía Henry, se veía muy entero para la edad que tenía. Y sobre la muerte de Freddy Ceballos, quiero leer el pitazo, dice: fallece por COVID-19 el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Freddy, ya lo digo, buen amigo de esta casa, buen amigo de RCR, un hombre que nunca se negaba a dar una declaración y que en todas sus declaraciones pues mostraba la gigantesca angustia de ser un venezolano de estos tiempos. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, murió en el Hospital Universitario de Caracas en horas del mediodía este lunes 5 de abril. Freddy era un hombre bastante más joven que Henry Stephen, seguramente era un hombre de nuestra generación, un hombre que en este momento podía estar en sus 50 años. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, murió este lunes 5 de abril luego de estar varios días recluido en el Hospital Universitario de Caracas por sufrir complicaciones asociadas al COVID-19. La noticia fue confirmada por vecinos y por varios representantes de gremios y organizaciones a través de las redes sociales. Muy lamentable noticia el fallecimiento de Freddy Ceballos, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Venezuela. Siempre nos acompañó en nuestra lucha para exigir el derecho a la salud y la vida. Escribió Francisco Valencia, director de Codevida, de quien entiendo superó el coronavirus hace poco. La noticia la dio por su parte Mauro Zambrano, que era dirigente sindical de hospitales, que es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Dice: con gran tristeza en mi corazón, debo informar que en horas de la mañana de este lunes murió Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, un luchador incansable, amigo, guerrero. Que Dios lo tenga en su gloria, te recordaremos siempre, Freddy, escribió el dirigente sindical Mauro Zambrano a través de su cuenta en Twitter. Y hay una reacción que yo quiero destacar particularmente sobre la muerte de Freddy Ceballos, porque es la reacción de una persona a quien yo aprecio mucho y estoy seguro de que todos los que escuchan este programa también. Es Susana Rafali, la experta nutrióloga, saben ustedes, la nutricionista, que también en cada declaración que hace sobre Venezuela, pues muestra su angustia ciudadana. De esta gente que uno dice, bueno, gente que realmente quiere este país, ¿no? Susana dice que pesar saber que a Freddy Ceballos, que pesar saber a Freddy Ceballos, vencido por la COVID, cuánto afán, cuánta gesta con la verdad como bandera, codo a codo por el acceso a la salud y por una Venezuela mejor. Gracias, Ceballos. No se perderá de tu lucha ni una gota. Buen viaje y todo nuestro afecto con tu familia. En tanto, la cifra referencial de casos de ayer de COVID-19 es de 1.425 nuevos contagios y según últimas noticias se cumple la cuarentena a medias. Yo diría que sí, que ayer se cumplió la cuarentena relativamente a medias. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Yáñez, ofreció el balance de contagios del coronavirus en las últimas 24 horas en todo el territorio nacional. Esto es de últimas noticias, lo firma un periodista llamado Randolph Borges. Este lunes el país registró 1.425 nuevos casos. 6 importados, están siempre con este chiste de los casos importados. Yo no sé ya si eso es relevante o no ante el número de casos. Yo creo que eso ha dejado de ser absolutamente relevante. Carabobo, 243 contagios, lidera la estadística nacional referencial del Ministerio de Comunicación. Caracas, 228 casos, Yaracuy, 183, Miranda, 166, Vargas, 153, Sucre, 103 y Bolívar, 101. Entre otros casos. Además, el número de fallecidos, según la referencia oficial, es de 16 fallecidos. Por fin se fueron a las 2 cifras, siempre estaban en una cifra, 8, 7, 8, 6, 9. Y yo quiero leer esta información a continuación, son las 6:42 minutos, porque ayer decía Nicolás Maduro, el domingo, decía Nicolás Maduro,
que Venezuela, su régimen, garantizaba el tratamiento completo a todas las personas que padecen coronavirus. Por supuesto, la respuesta obvia de todo el mundo era, yo se las leí ayer, pues las reacciones al tuit de Freddy Ñáñez, si tanto garantizan ustedes el tratamiento, porque cada uno de cada tres tweets que uno recibe es una petición de ayuda para combatir el coronavirus. El estímulo tras ese trabajo de Omar Lugo, que es un gran trabajo de un gran periodista, que es Omar Lugo, dice: COVID desnuda las obscenas brechas sociales en el reino del chavismo. El gobierno de Maduro reporta sus peores cifras de COVID en un día, con 18 muertes y 1.807. La pandemia cobra auge en Venezuela cuando las evidencias muestran un rosario de desigualdades sociales entre quienes están más cerca del poder político y económico y quienes apenas tienen para comer. El acceso a tratamiento solo es posible para quien pueda pagarlo o tenga contactos con el gobierno, y nada es gratis. Pero la idea, el trabajo, la realidad del trabajo es que, no llego a donde quiero llegar. Bueno, no me dice lo que quiere decirme que me decía el tuit. Bueno, el tuit decía, yo les voy a leer el tuit porque el tuit está mejor, está más claro que la nota, me van a perdonar. El tuit decía que uno de cada 10 GoFundMe que hay en este momento en el mundo es venezolano, tiene que ver con Venezuela, y todos tienen que ver con el COVID-19. Ya les voy a leer esto porque de verdad me sorprende que la nota no tenga este dato que es tan maravilloso. Aquí está. Dice: solo en el buscador de GoFundMe, esto lo da un doctor que se llama Andrés González Ayazo, ingeniero civil, director de Espolitics, dice: solo en el buscador de GoFundMe hay ahora mismo 17.600 campañas abiertas relacionadas con Venezuela, más del 10% de las 162.000 campañas abiertas en todo el mundo. Somos los reyes del GoFundMe. Bueno, esto indica cuán mal estamos, digamos, en el tema de salud en Venezuela, y por supuesto desarma todo el discurso oficial sobre la gratuidad del tratamiento contra el COVID-19 en Venezuela. El régimen de Maduro opina que su vacunación contra el COVID-19 marcha de manera expedita. Opina, es la palabra clave en este título del Nacional. El régimen de Maduro opina que su vacunación contra el COVID-19 marcha de manera expedita. Siempre le digo a mis alumnos, opinión sin datos no es sino paja. Entonces uno, si va a opinar, tiene que tener datos, y aquí los datos obviamente contrarrestan la realidad de la declaración. Por cierto, el ministro de Salud se llama Carlos Alvarado, para quienes no lo sepan. Afirma que al país han llegado más de 800.000 dosis con las que se vacunaron a 200.000 trabajadores sanitarios de primera línea de combate contra el COVID-19, un dato del que discrepa el gremio de la sanidad. Mi cuñada es médico. O sea, un dato de estos que son datos personales, el típico comentario de la gente, ¿no? Pero mi cuñada es médico y la vacunaron. Mi cuñada es médico y la vacunaron, es verdad. Médico de un hospital público. Tuvo que sabanear, en caso implorar, pero la vacunaron, hay que decirlo. Carlos Alvarado, ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro, dijo este lunes que su programa de vacunación contra la COVID-19 marcha de manera expedita. Velocidad al ritmo del chavismo para lo que a ellos les interesa, ¿no? Pese a que menos del 5% de la población ha sido inmunizada, lo que ha generado críticas de los gremios de trabajadores sanitarios, la ciudadanía y la oposición. Estamos desarrollando la vacunación de manera expedita, de manera rápida, dijo Alvarado durante una entrevista con la televisión pública BTV, que cubría la llegada al país de 16 toneladas de material médico procedentes de China. De acuerdo con el funcionario chavista, a Venezuela han llegado más de 800.000 dosis con las que se vacunaron 200.000 trabajadores sanitarios de la primera línea de combate contra el COVID-19, un dato del que discrepa el gremio de sanidad. También se inició un proceso de vacunación de las personas que trabajan en la búsqueda casa a casa de casos COVID-19. Hay 50.000 personas que ya se han vacunado con estas características, añadió Alvarado, sin referirse a los diputados de la Asamblea Nacional Chavista que ya han sido inmunizados, así como Maduro y su esposa Cilia Flores.
Las afirmaciones de Alvarado, nos dice el Nacional, que contrastan la información, que es el deber ser, con las denuncias de sindicatos sanitarios de Venezuela que insisten en que el país no cuenta con un plan eficiente de vacunación contra el COVID-19. Y ayer justamente la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, que como saben ustedes fue amenazada de Operación Tuntún hace unos meses cuando predijo lo que iba a ocurrir, bueno, el síndrome de Casandra. En el régimen no le hacen nunca caso a los pronósticos siempre certeros de la gente que sabe. Academia Nacional de Medicina insiste en la necesidad de vacunas seguras y no productos experimentales. Ayer, por cierto, se conoció que Irán había recibido 800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Irán más sancionada que Venezuela, ¿no? Entonces no acusen a las sanciones de no recibir la vacuna de AstraZeneca. La Academia Nacional de Medicina emitió un boletín de la mano de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, donde urgieron sobre la necesidad de utilizar vacunas de reconocida seguridad y eficacia y no con productos experimentales. Ambas instituciones destacaron en el texto que la forma más efectiva y segura para salir de la pandemia es con un plan de vacunación con el que al menos tenga acceso un 70% de su población, como están haciendo la mayoría de los países en la actualidad. Sin embargo, también destacaron en este boletín que con una limitada cobertura de vacunación junto a nuevas olas epidémicas es el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible. Lamentablemente, este es el escenario que vivimos actualmente en Venezuela. Asimismo, explicaron que por una baja conectividad y amplia escasez de gasolina durante 2020 en Venezuela, la primera ola fue una epidemia geográficamente fragmentada y de menor impacto a lo esperado en comparación con la segunda ola en la que nos encontramos. También afirmaron que la intensidad de la transmisión se refleja dramáticamente en el registro de la más alta letalidad de trabajadores de la salud en la región. Si vacunamos y evitamos la propagación amplia del virus, evitaremos la aparición e impacto de nuevas variantes, abonando el camino para salir de la pandemia. Tanto la Academia Nacional de Medicina como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se unieron al llamado por un robusto plan de vacunación contra el COVID-19 en el país. Los buhoneros protestaron en Macarao para exigir que los dejen trabajar. Consecuencia no esperada del confinamiento, el domingo en la noche el régimen de Nicolás Maduro, nos dice el Nacional, extendió por tercera semana la cuarentena radical. Buhoneros de Macarao en el distrito capital protestaron este lunes reclamando que se les permita trabajar. Hay que decir también que Juan Guaidó ha anunciado su recuperación tras dar negativo a la prueba de coronavirus. Y para cerrar este bloque, la Asamblea Nacional, justamente electa en 2015, tiene una sesión hoy, su comisión delegada. Saben ustedes, la Asamblea Nacional designada en 2020 paró esta semana por el coronavirus, pero la Asamblea Nacional electa en 2015, esto es un enredo, debatirá sobre el grave panorama de la pandemia del COVID-19 en el país, producto de las pésimas gestiones del régimen de Nicolás Maduro y su cúpula corrupta, dice la Patilla, quienes no brindan protección a los venezolanos, pero se benefician entre ellos. Por ahí hay quien dice, si no puedes convencerlos, confúndelos. Y creo que eso es lo que ha aplicado abundantemente el chavismo en estos años. Entonces estamos todos confundidos, dos presidencias, dos TCJ, dos asambleas, dos fiscalías, todo, bueno, han dividido el país, pues. Ellos mantienen el poder, hay que decirlo, sin ambajes, ellos mantienen el poder político, pero lo han hecho a un altísimo costo para el país y para su propio futuro. 6:51 minutos, hoy a lo mejor me paso un par de minutitos, César, yo no sé si viene el reporte de Argenis o viene María Alejandra, me cuentas por favor por aquí por privado qué es lo que viene, a ver si yo me puedo tomar unos minutitos más o unos minutitos menos. Voy a hacer la pauta publicitaria, quiero hablarles de Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre le damos la solución a su problema, el problema de su aparato de refrigeración comercial, de neveras, de aires acondicionados, de codificadores, de todas las marcas de televisión satelital, microondas y televisores. Tenemos revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa reconocida y todos los repuestos para que usted no tenga que andar sabaneándolos por ahí. ¿Cómo ubicarnos? Muy fácil, Instagram, @Tecnieléctrico o 0412-806-2591, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y en Tecnohospitalaria tenemos el robot nebulizador
para sanitizar, para desinfectar todas las superficies de su empresa, de su clínica, de su oficina, de su casa contra el coronavirus. Ofrecemos su servicio de alquiler o su servicio también para la venta con químicos inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia, además con efectos residuales. Efecto residual. En insumos médicos para la clínica, médico y paciente, todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com a través de nuestra página web, donde usted puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. También síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o llámenos 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Más informaciones. Falleció un tercer militar herido por un mortero en Apure, por la explosión accidental de un mortero en Apure. Ya se elevan a 8 las víctimas militares de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional y grupos irregulares en la frontera. En tanto, Vladimir Padrino denuncia que Estados Unidos busca balcanizar al país desde la frontera. Dice Vladimir Padrino, el plan imperial es, lo repito, tercerizar el conflicto para balcanizar a Venezuela, incursionar a Venezuela, apoderarse de un espacio territorial para sus operaciones logísticas, acompañados por la DEA, que es el mayor cartel de drogas del mundo, para causar desestabilización con esos grupos armados, desestabilizar la frontera y venirse al centro del país por el occidente. Colombia le dejó el territorio a estas bandas criminales. Ayer muy criticada esa declaración de Padrino porque, digamos, lo que pase de la frontera del Arauca para allá es problema de Colombia, lo que pase del Arauca para acá es problema nuestro. Y lo deja muy claro la Constitución cuando señala las atribuciones de la Fuerza Armada Nacional. La primera de ellas, por supuesto, el garantizar la soberanía en estos 916.050 kilómetros cuadrados. Entonces no vale acusar a Colombia de algo que está pasando en este lado, en esta ribera del Arauca vibrador, para hacer un chiste fácil con el alma llanera. Colombia le dejó el territorio a estas bandas criminales, por lo que Venezuela ha insistido en la necesidad de fortalecer las operaciones de defensa y control de la frontera para evitar que estos planes se ejecuten. También ha dicho, no lo tiene esta nota de Últimas Noticias, pero dijo dos cosas importantes. Primero, la creación de una zona de defensa integral temporal en el estado Apure, ha dicho Vladimir Padrino, y la segunda es reiterar el pedido que hizo el domingo Nicolás Maduro de que la ONU colabore con una campaña para el desmontaje de minas antipersonales que supuestamente sembró la disidencia de las FARC en la frontera. Minas antipersonales que, por cierto, han sido una auténtica sangría para Colombia, para los militares colombianos y para la gente común de Colombia, lo que llaman en Colombia las famosas minas quiebrapatas. Y yo debo decir algo, hasta donde yo recuerdo, a lo mejor eso ya cambió, hace años que no le sigo la pista a la información, pero hasta donde yo recuerdo, Venezuela era un productor de minas antipersonales y nunca, Cabim era un productor de minas antipersonales y nunca quiso firmar el tratado de la ONU contra minas antipersonales que prohibía justamente su fabricación. Fundarredes denuncia que emisoras de la guerrilla operan con total impunidad en Táchira. Javier Tarazona, director de Fundarredes, dice que 5 emisoras de frecuencia modulada del Ejército de Liberación Nacional funcionan en el estado Táchira. En un video compartido en Twitter se constata la sintonía de la emisora 96.7 del ELN, que se escucha con completa claridad en el tramo de carretera Colón-San Félix-La Fría y que, por cierto, lleva años denunciando también Javier Tarazona sin que se haga nada contra ella. Estados Unidos investiga a 2 accionistas de Plus Ultra por presunto lavado de dinero, Héctor Antonio Tobías Roya y Flavio Pedro Borque Starf, 2 empresarios que presuntamente están vinculados al régimen de Nicolás Maduro, entraron en el capital de la compañía en julio de 2018 y actualmente ocupan un asiento en su administración. Es una nota de El Nacional. Importante despliegue policial para trasladar al presunto traficante Chiche Smith a Caracas.
lo trajeron, según se ven las fotos, a La Carlota. Yo no entiendo, este señor Chiche Smith vivía muy tranquilo, hacía fiestas importantísimas, era un tipo reconocido en Carirubana y de pronto empezaron a perseguirlo, ¿no? Cayó en desgracia, quién sabe por qué. Joven caraqueño mató a su madre, esta información es terrible, con estas dos informaciones me voy. Joven caraqueño mató a su madre porque no aceptaba su orientación sexual. Esto fue un joven de 17 años que mató a su madre de 58 en La Pastora porque ésta no aceptaba su orientación de carácter homosexual, al igual que a la pareja del agresor. La fallecida es Mariam del Carmen Morales Perdomo y el hijo ha sido detenido. Y para cerrar, con un nuevo modus operandi atacan a mujeres en las inmediaciones de Altamira. Altamira se hizo tendencia en Twitter por una chica llamada Quequita en la red social que comentó cómo fue que prácticamente la acosaron e incluso ella temía que pudieran haberla violado si no hubiera intervenido gente que pues se metió en el asunto. Así que el llamado es, porque aparentemente hay varios casos así, el llamado es a la alcaldía de Chacao, a la policía municipal de Chacao, a que ponga el ojo, y también al CICPC a que pongan el ojo y estén muy pendientes de lo que pasa en los alrededores de la Plaza Altamira. 6:59, que este 6 de abril sea lo que ustedes esperan de él. Bueno, recordando con cariño a Henry Stephen, escuchen hoy Mi Limón, Mi Limonero, Buenos Días, Amor, todas esas canciones maravillosas que nos dejó Henry. Y también recordando con cariño, con afecto, al amigo Freddy Ceballos, que en paz descansen los dos, que entren las vacunas y que cese este horror que se llama COVID-19. Muchas gracias a ustedes por estar allí. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana.